Tengan muy buenas tardes, estimada concurrencia. Vamos a presentar en esta oportunidad el primer seminario internacional denominado Herramientas para desarrollar las capacidades emprendedoras, un evento que el Centro de Emprendimiento Continental, ContiEmprende, se digna en realizar en el sentido de mejorar en la comunidad docente y estudiantil de la Universidad Continental y del Instituto, justamente esas capacidades emprendedoras que se requieren para lograr los objetivos institucionales y también, por qué no decirlos, profesionales, personales de cada uno. En primer lugar, reciban un saludo muy cordial de esta oficina, el Centro de Emprendimiento ContiEmprende, de aquí de la universidad. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a la directora del Centro de Emprendimiento Continental, la economista Tula Mendoza Farro, para quien pido fuertes aplausos. Gracias, José Antonio. Buenas tardes con todos. El día de hoy, jóvenes, nos invoca a atender un tema muy importante que hemos venido trabajando durante todo el año. En realidad, el Centro de Emprendimiento desde el 30 de junio del 2002 viene trabajando con diversas personas, con el apoyo y colaboración de diversos docentes, autoridades, personal administrativo y diferentes oficinas de la corporación, como la Oficina de Imagen Institucional, la Oficina de Proyección Social, la Oficina de Bienestar, la Oficina del Instituto de Investigación, tanto en la Universidad Continental como también en el Instituto, con el apoyo de las diferentes coordinaciones de las carreras profesionales en la universidad, con más de 24 carreras, como también en el instituto, con más de 8 carreras. Entonces, en forma conjunta, hemos venido trabajando diferentes actividades. El día de hoy nos concurre sobre todo el mes del emprendimiento. Estamos en el mes del emprendimiento, mes de noviembre. Y este mes del emprendimiento se celebra en más de 57 países, imagínense. Y justo hoy tenemos un testimonio, el doctor Darío, quien nos está acompañando a desarrollar un conjunto de actividades en esta semana del mes del emprendimiento. El mes del emprendimiento que se ha declarado también en el Perú y que está amparado por el Ministerio de Producción con el programa Startup de emprendimientos tecnológicos a nivel nacional, así como ustedes aquí presentes, estudiantes, docentes y personal administrativo que nos está honrando y apoyando con su presencia. De la misma forma, hay otras instituciones en otras ciudades de nuestro país que también están desarrollando actividades de emprendimiento. Dígase seminarios internacionales, dígase en talleres, dígase en cine, dígase distintas actividades, pero se están llevando a cabo en nuestro país oficialmente por primera vez en este 2014, con el apoyo del Ministerio de Producción. Y justo el Ministerio de Producción tiene conocimiento de las actividades que nosotros estamos desarrollando aquí en la ciudad de Huancayo. Somos la única institución que está promoviendo las actividades de emprendimiento aquí en la región Junín. Y según estadísticas que nosotros tenemos en los últimos 12 años, nosotros tenemos sensibilizados más de 67,000 ciudadanos de la ciudad de Huancayo con actividades de emprendimiento. Entonces, no tenemos pocos, ¿verdad? Hemos venido trabajando y hemos hecho todo un esfuerzo el día de hoy para poder desarrollar un seminario internacional, hacer un esfuerzo conjunto que es producto de una alianza. Es producto de una alianza E. ¿Pero qué es la alianza E? La alianza E es una alianza entre instituciones para desarrollar actividades de emprendimiento, para desarrollar investigaciones en emprendimiento. ¿Y quiénes son esas instituciones que forman parte de la alianza E? Está constituida por la Universidad EAN, quien hoy día nos honra con su presencia el doctor Darío. De igual manera, tenemos una universidad en España, la Universidad de Antonio de Nebrija, de España, y ahora en el Perú, la Universidad Continental. Entonces, a través de esta alianza
que la vamos a ir incrementando con otras instituciones de otros países, se están desarrollando estas actividades, que no es fácil llevarlas a cabo, jóvenes. Y hemos contado con el apoyo en esta ocasión, con la oficina del Instituto de Investigación, con la oficina de Proyección Social y también, por qué no decir, la oficina de Bienestar Estudiantil. Por supuesto que en nombre de la vicepresidencia de la Universidad Continental, les hago llegar los saludos correspondientes del señor José Barrios Ipenza, como también de nuestra directora del Instituto Continental, con la licenciada Narda Ibáñez, quien ahora voy a iniciar con unas palabras de decirles bienvenidos, emprendedores, bienvenidos a este seminario, herramientas para desarrollar las capacidades emprendedoras, un tema muy importante en la que vamos a conocer cómo se está trabajando también en otros países. Hoy vamos a ver el caso EAN, el caso de la Universidad EAN en Colombia. Tal vez mañana o el siguiente mes, el próximo año, obviamente, vamos a conocer otros casos y vamos a desarrollar otro conjunto de actividades, algunos cursos virtuales, como estamos conversando, llevarlas a cabo para una certificación bilateral, una certificación que ustedes puedan acceder en donde haya un sello de una institución internacional, como puede ser la Universidad EAN, por supuesto, y también por parte de la Corporación Educativa Continental. Bienvenidos, jóvenes. Sin más preámbulo, bienvenidos a este seminario internacional. Un fuerte aplauso para ustedes y también para nuestro ponente, el doctor Darío Parra. Muchas gracias. Como bien mencionó la economista Tula Mendoza, las herramientas o las capacidades emprendedoras, tanto en jóvenes como profesionales, es importante hoy en día. Si bien es cierto, es una de las características muy valoradas para las empresas al momento de seleccionar personal. Bien, en esta oportunidad, para dar inicio a este evento, voy a presentar al doctor León Darío Parra. Él es colombiano, es docente de justamente también el curso de iniciativa empresarial allá en la EAN Colombia, que es la universidad donde dicta clases. Él es también miembro del Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación, IDELI, allá en Colombia. Es un investigador acérrimo, tanto para su país y también como en otros países, como también ya lo mencionó el economista Tula. Tiene estudios de doctorado en la UNAM de México, se ha desempeñado como docente e investigador en diferentes universidades de Sudamérica, como Bolivia, también Colombia propiamente, más de 15 años en el tema de consultor en las Naciones Unidas, también desarrolla proyectos para la supervisión de la pobreza en México, Bolivia y Colombia. Bueno, sin más, les voy a presentar a León Parra, doctor, que viene desde Colombia. Fuertes aplausos para él. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer aquí estar con ustedes, acompañarlos en esta charla, en esta plática que vamos a tener en el día de hoy en representación de la institución donde vengo, de la Universidad de EAN. También es un gusto para nosotros estar aquí con uno de los aliados principales que tenemos en América Latina y con el cual, como lo mencionaba Tula, hemos venido ya desarrollando diferentes procesos de formación e investigación. Y ahora con lo de la Alianza E, pues hacer extensivo todo este proceso en años subsiguientes. Entonces, nuevamente, para mí es un gusto estar acá acompañándolos y espero que pues, la plática que vamos a tener ahora dé algunas luces o algunos lineamientos que les puedan servir para su práctica emprendedora, ¿cierto? Un poco tomando en cuenta la experiencia que nosotros tenemos en la Universidad de EAN, cómo nosotros vemos el emprendimiento, cómo lo tratamos, cómo lo manejamos y en función de eso, qué hemos aprendido durante el proceso, ¿cierto? ¿Qué hemos aprendido? Porque siempre en el proceso de emprendimiento, como nos pasa a todos, es un proceso de ensayo-error. Nosotros tenemos 46 años en ese proceso de ensayo-error y hemos aprendido una gran cantidad de cosas y un poco es lo que les vengo hoy a narrar desde nuestra perspectiva y desde nuestro panorama, que les podemos mostrar un poco para que aprendamos de ambas partes, ¿cierto? Aprendamos tanto de la universidad hacia la Universidad Continental como de ustedes hacia nosotros para generar un enriquecimiento.
Entonces, un poco la lectura que hoy les voy a dar basa básicamente sobre cómo nosotros tratamos las herramientas para desarrollar competencias emprendedoras, ¿cierto? Entonces, para, digamos, entrar en materia, un poco esto viene dado desde cómo fue dada la filosofía de la universidad. Un poco hace 46 años un grupo de soñadores pensaron acerca de constituir una institución que se basara básicamente en el desarrollo de la competencia emprendedora en las personas. Más allá de desarrollar empresarios, es desarrollar emprendedores. Y entonces aquí es donde viene un poco el primer aspecto a tratar, ¿cierto? No todos los empresarios pueden ser emprendedores o no todos los emprendedores son empresarios, ¿cierto? Son cosas, a veces son conceptos que se traslapan y otras veces son conceptos que pueden coincidir o pueden ser diametralmente opuestos. Entonces, un poco el punto central que nuestra institución, nuestra Universidad ha buscado desarrollar en todos los individuos es desarrollar competencias de emprendimiento. Bien sea que el individuo, cada uno de ustedes lo vaya a desarrollar en su vida profesional como intraempresario, dentro de una propia empresa también puede ser emprendedor. O sea, el emprendedor no es solo el que monta empresa, el emprendedor es el que también desarrolla proyectos que aportan valor agregado a las empresas donde se encuentran. Entonces, y ese emprendedor se conoce como intraemprendedor. O también está el emprendedor radical que opta por tomar una propia vida y desarrollar empresa por sí solo. Y entonces ese emprendedor se convierte en empresario. En nuestra institución desarrollamos los dos perfiles y lo que buscamos con la misión es encontrar el cómo hacerlo. Un poco cómo vamos a hacer la dinámica de la charla para que no se haga tan tediosa y solamente escuchen aquí a un autoparlante que les está narrando un cuentico, ¿cierto? Sino que la hagamos un poco interactiva y veamos más la aplicación de las herramientas. Entonces, durante la primera parte les voy a contar nuestra experiencia de la universidad, cómo lo manejamos nosotros el tema de emprendimiento, cómo lo hemos abordado y a qué hemos llegado. Luego de ello les vamos a hablar un poco sobre nuestras experiencias con procesos de incubación, con procesos de fortalecimiento a emprendedores, para que veamos que todos en cierta medida estamos como en la misma situación y todos estamos tratando de hacer que este barco navegue para un mismo lugar. Y luego de eso vamos a hacer una primera ronda de preguntas para que, con base en los casos que vamos a ver acá, ustedes pregunten, se inquieten un poco sobre cómo les parece este tema del emprendimiento, cómo lo aplican en su vida, cómo lo aterrizan, ¿cierto? En una segunda parte vamos a hacer dos tallercitos que ustedes tienen ahí en el material que se les pasó. Son dos talleres muy básicos, pero que nos van a enseñar un poco a medir dos cosas. Uno, el perfil del emprendedor, sin querer decir que ese sea el único perfil, pero vamos a ver en qué medida yo me acerco a ese perfil o no y qué aspectos tal vez tendría que mejorar. Y un segundo taller enfocado al desarrollo de competencias de emprendimiento desde algo que conocemos como el concepto de erizo. Y finalmente vamos a cerrar un poco la discusión con algunas preguntas que a ustedes se les ocurra frente a un poco la carreta que yo les vengo a echar acá y toda la serie de aspectos que vamos a ver a lo largo de la conversación. Ok, entonces empezando el proceso, ¿de dónde surge el concepto de emprendimiento para nosotros en la universidad? A lo largo de estos 46 años nosotros hemos aprendido que no hay una sola ruta unívoca para lograr el emprendimiento. O sea, hay miles de formas de hacerlo e inclusive hay miles de formas o tipologías del emprendedor. O sea, no te puedo caracterizar a ti y decir tú eres emprendedor o no lo eres, o tú no sirves o tú sirves. Todo es válido, ¿cierto? Y ese proceso de aprendizaje un poco fue el que nos llevó a construir, bueno, cómo nosotros transmitimos el emprendimiento, ¿cierto? Porque en todas las pláticas que nacen, y yo creo que ustedes, si les pregunto ahora, ¿el emprendedor nace o se hace? Siempre que yo voy a una plática,
en diferentes estamentos, con el gobierno, con el sector privado, con empresarios, con estudiantes de colegios y de instituciones. Lo primero que me preguntan es, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Ustedes qué creen? ¿Se hace? Ok, pues básicamente podríamos decir que tiene de los dos mundos, ¿cierto? Aunque nuestros fundadores dicen, el emprendedor puede hacerse a lo largo del camino, también hay un componente de talento que está involucrado en el proceso. Si lo vemos desde el punto de vista neuronal, cuando nosotros analizamos procesos de cómo se comporta el cerebro aprende a través de dos medios. Por una parte, la carga genética que viene involucrada en el cerebro y por el otro lado, toda la parte del proceso de aprendizaje que nos queda en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, en función de eso, nosotros hemos estructurado un modelo y ese modelo básicamente está soportado en tres grandes pilares. El primer gran pilar es el proyecto de vida. O sea, de nada nos sirve acá estar hablando de emprendimiento si cada uno de ustedes no se cree el cuento. O sea, antes que emprender, lo primero que uno tiene que hacer es creerse el cuento de que uno puede hacerlo, ¿cierto? Creérsela a uno de que uno puede ser un gran emprendedor y un gran empresario. Entonces, es ahí donde le presentamos principal énfasis al desarrollo del proyecto de vida de cada uno de ustedes, de cada una de las personas. ¿Qué hay detrás de la persona? ¿Qué hay detrás de su formación de vida? Y en función de eso, desarrollar un potencial emprendedor. Pero hay otro gran pilar y es toda la parte del análisis de entorno. Entonces, de pronto, si algún día ustedes traen aquí a algún conferencista del Babson College, él les va a decir que ellos son expertos generando expertos también en análisis de entorno. O sea, ellos se dedican específicamente a generar personas capaces de identificar oportunidades de negocio en el entorno y transformarla en proyectos empresariales. Pero entonces también nos preguntábamos, bueno, eso es una parte del emprendimiento. ¿Y qué pasa con toda la cuestión del desarrollo del gerente como tal? Y es ahí donde viene nuestro tercer pilar. Y el tercer pilar en el que está sustentado nuestro modelo es el desarrollo de herramientas gerenciales. Entonces, lo que nosotros pensamos es que puedes tener las ganas de emprender y tener una súper actitud hacia el emprendimiento. Aparte de eso, puede ser un duro, un tenaz, ¿cierto? El mejor en la identificación de oportunidades de negocio. Pero si no eres un buen gerente, pues de nada vale, ¿cierto? No sabes ejecutar. Entonces hay un componente ahí que entra en el desarrollo de habilidades gerenciales. Y estos tres pilares a su vez se fundamentan en el soporte del entorno y el contexto. De nada valdríamos nosotros acá, como docentes, estar tratando de promover el emprendimiento, de sensibilizar sobre el tema, si los de alrededor ni nos creen el cuento y están pensando en otra cosa, ¿cierto? Entonces, para eso mismo la institución ha interiorizado el tema de tal forma que ha hecho partícipe a todos los actores del ecosistema productivo de nuestro país. Y entonces es allí donde tenemos, por ejemplo, toda una red de aliados que nos soportan en los 4 temas fundamentales: formación, investigación, extensión y toda la parte del aprender haciendo en nuestros estudiantes. Entonces, este pilar que se articula como un ecosistema es el que nos permite hacer realidad y que no se quede en el aula lo que nosotros decimos de lo que se debe hacer en un emprendedor. En la parte derecha de la diapositiva ustedes ven las unidades de estudio. No voy a entrar en detalle qué se hace en cada una de estas unidades, pero sí tenemos transversalizadas unidades en las cuales se les muestra a los emprendedores y más bien se hace un proceso de evangelización para mostrarles un camino y mostrarles es el desarrollo de unas competencias, independientemente que él quiera desarrollar empresa o no. Yo siempre le digo a mis estudiantes de lenguas modernas, que los tengo en la mayoría de mis cursos, independientemente de que tú quieras montar una empresa de turismo traductora que te sirva para conseguir el pan de cada día, tú también te puedes desarrollar como intraemprendedor, desarrollando proyectos que le aporten valor a una agencia de viajes donde puedas estar empleado. O también puedes desarrollar proyectos para generar competencias en el desarrollo de habilidades de traducción a otras personas.
Entonces, el emprendimiento no es solamente, nuevamente lo recalco, el crear empresa, sino el cómo yo aporto siempre valor agregado en la institución donde me encuentro. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Empecemos por el primer pilar, el proyecto de vida. ¿Quién se arriesgaría a decir, yo me veo en 20 años siendo de tal forma? Con una visión clara. Bueno, pues básicamente esa es la pregunta que nosotros le hacemos a nuestros estudiantes. Regularmente la visión de los seres humanos cambia en promedio cada 2 o 3 años. También nuevamente por estudios neurológicos se ha comprobado que los seres humanos tenemos una gran propensión al cambio, porque queremos siempre estar presentes sobre la certidumbre. Somos muy reacios al riesgo y a la aversión, y por eso nuestros pensamientos están cambiando y tratando de renovar nuestros planes. Entonces lo que hacemos nosotros en Proyecto de Vida es que el chico, cada uno de ustedes, o estudiantes, o nuestros estudiantes, se plantee dentro de su entorno cómo se quiere ver. ¿Y cómo se quiere ver? Para eso lo hacemos cómo se quiere ver usted en 5, en 10 y en 20 años. Y un poco el análisis que yo siempre le hago a mis estudiantes es decirles, ¿usted en 20 años se ve como un fracasado o se ve como una persona exitosa? ¿Se ve como un fracasado en determinadas circunstancias, siendo un poco parte de la masa, o se ve como una persona exitosa siendo parte de los outliers? Y el segundo aspecto que hacemos referencia en el proyecto de vida es qué herramientas tú vas a utilizar para desarrollar ese proyecto de vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Es lo más importante, no tanto el qué, sino el cómo lo vas a lograr. Y para eso pues tenemos una gran cantidad de herramientas visuales, de herramientas de coaching o inclusive herramientas de aprender haciendo, que nos pueden y nos facilitan el saber cómo hacer las cosas. Esto también lo apoyamos en la metodología del caso. No hay nada más práctico que la vivencia experiencial. Tal vez con Steve Jobs o tal vez con Mark Zuckerberg. ¿Cuántos de ustedes han inspeccionado la vida de cada uno de estos emprendedores? O tal vez el hombre más rico de la historia. ¿Lo identifican? ¿Quién es? ¿Quién de los que está ahí es el hombre más rico de la historia? Pues ustedes lo identifican en el lado izquierdo, el señor de fotografía antigua, Rockefeller, con una fortuna de 232 billones de dólares. Hagan de cuenta un poco, por cuentas así para aproximadas, Bill Gates o Slim tienen cerca de 40 billones de dólares. Él tuvo 5 veces más, aseguró el futuro de sus 20 próximas generaciones y pueden vivir con el promedio de vida de toda una población promedio. Imagínense ustedes, todas sus 20 generaciones gastándose todo el dinero podrían gastar lo mismo que 20 poblaciones con un promedio de ingreso medio. Pero también ustedes ven ahí al de Alibaba, el chino que está conquistando los mercados ahora mundiales, el que le está haciendo competencia a Google y a eBay. Y entonces dirían, ustedes, ¿quiero ser como él? O tal vez quiero ser como Zuckerberg, que tiene un pasado sombrío con unas cuestiones de ética sobre plagio. Si han visto ustedes la película de La Red Social y toda esta cuestión. Entonces uno diría, ¿con qué tipo de emprendedor y empresario me quiero yo identificar? ¿Qué tanto estoy cerca de los valores éticos? ¿Qué tanto estoy cerca de la sostenibilidad? ¿O qué tan cerca estoy de convertirme en el hombre más rico de la historia, a pesar de que pueda llegar a hacer cosas que podrían no ser éticas en determinado momento? Entonces, a eso es a lo que llevamos a nuestros estudiantes. Yo, personalmente, a mí me encanta llevarlos al punto extremo, de decirle, usted póngase en contraste con cada uno de estos personajes, analícelos y vea con cuál se identifica y por qué se identifica con los valores de cada uno de ellos. Y en función de ellos salen resultados tan interesantes como destruir las tipologías o de emprendedores que nos han vendido en los últimos años como Steve Jobs, ¿cierto? Porque se encuentran una serie de antivalores que los mismos emprendedores no quieren orientar o seguir a futuro. El siguiente tema es el análisis del entorno.
Entonces, un poco, ¿qué es lo que hacemos allá? Un poco lo que los invitamos es a que piensen el individuo en su contexto, o sea, reconstruyan su contexto. Si yo les dijera a ustedes cuál es la capacidad que tiene el cerebro para asimilar la realidad que está percibiendo en este momento, ¿qué porcentaje me darían ustedes? ¿Cuánto de la realidad creen que realmente percibe el cerebro en su capacidad total? ¿El 30%? ¿El 20%? ¿El 40%? ¿El 50%? ¿Quién da más? Pues resulta que nuestro cerebro solamente percibe el 5% de la realidad en la que estamos viviendo. Lo demás es simplemente una simulación, es un engaño que tu cerebro le hace a tus propias neuronas para simular el futuro. Y es por cuestiones evolutivas que estamos dados. Y es por eso mismo que las empresas utilizan estrategias como el neuromarketing para engañar a los consumidores. ¿Cuántos de ustedes no van a un supermercado y echan cosas en su carrito, cierto? Cuando llegan a la casa piensan, oiga, pero ¿por qué compré esto si tenías 3 de los mismos en mi alacena? ¿Cierto? Pues básicamente porque detrás de eso había una estrategia de neuromarketing que estaba orientada específicamente para que tú compraras inconscientemente. Entonces, ese tipo de estrategias y de tips son los que nosotros mostramos a los emprendedores. Ese tipo de habilidades para identificar oportunidades de negocio, identificar debilidades, así como fortalezas en el concepto. ¿Y en qué nos apoyamos un poco? ¿Cuántos de ustedes acá conocen la metodología de Design Thinking? ¿Quién me quiere levantar la mano y decir, sí, yo sé cómo hacemos Design Thinking, lo he hecho con mis hermanitos? O con mi mamá y mi papá, ¿dónde? Bueno, pues la metodología de Design Thinking es una metodología que viene de los diseñadores, básicamente. Y un poco lo que ellos nos han enseñado a los que estamos en el área de negocios y a los que no solo instruimos, sino hacemos negocios, es que los negocios deben de ser vistos en función de la necesidad del cliente. Simple. O sea, usted piense la necesidad del cliente y en función de la necesidad del cliente usted le construye el producto. No es nada más ni nada menos. Y entonces en función de eso se hace un proceso de co-creación y de co-construcción. Entonces la metodología de Design Thinking, que pues aparte de diferentes aspectos te enseña a prototipar, te enseña a desarrollar modelos de lienzos de modelos de negocio, te enseña a mostrar cómo incurrir en el ensayo y el error. Es muy útil para el proceso de emprendimiento. Pero también entonces una de las cosas que hacemos en el análisis del entorno es el desarrollo de prototipos. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿quién se atreve a levantar la mano de cuántas veces ha fracasado en su vida? ¿Cuántas? Que levante la mano. Yo he fracasado tantas veces. ¿Ah? ¿Qué nos pasa con el fracaso? ¿Qué nos pasa con el error? Le tenemos aversión, ¿cierto? Nuevamente porque el cerebro humano siempre está pensando es en función de la certidumbre y de que nos validen, ¿cierto? Entonces un poco acá lo que interesa en la parte de análisis del entorno es que el ser humano aprenda a fracasar y a cometer ensayos de prueba y error, ¿sí? Un poco, si tomamos la definición de racionalidad, la racionalidad se define por la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender sin la necesidad de entrar en el ensayo del error, ¿cierto? Como los hacen los animales. Si ustedes ponen una rata de laboratorio, la rata de laboratorio cuando entra, ella aprende a que hay un aparatico que le da un electrocutazo a través del ensayo y el error. Después de que ha pasado miles de veces, aprendió que siente un dolor cuando pasa por debajo de una puerta. Entonces la idea sería que nosotros no tendríamos que hacer eso. Pero desafortunado o afortunadamente el hombre o el ser humano también aprende de la misma forma. Y entonces, ¿cómo es importante el desarrollo de prototipos? Una de las grandes diferencias que hay entre nosotros y los niños de 5 años, ¿cuál creen que es?
la capacidad de fracasar. Un niño menor de 5 años le importa poco el haber fracasado miles de veces en la cantidad de errores que comete. Después de que pasamos esa edad y nuestro cerebro madura, nuestra capacidad para asumir el fracaso se reduce drásticamente. Entonces lo que nosotros hacemos cuando hacemos análisis de entorno es enseñarle a prototipar a nuestros estudiantes, es enseñarle a generar prototipos para que los prueben en el mercado, fracasen en él y luego vean y desarrollen nuevos prototipos que les permitan tener una mayor probabilidad de éxito. Y entonces a través del desarrollo de todos esos prototipos, al final lo que se tiene es que hay mucha más probabilidad de éxito de que no, si no lo hubiese hecho. Y finalmente, el tercer componente que ustedes ven ahí es el análisis del macro y el microentorno. O sea, ¿cómo estoy yo en relación a mi país? Si yo les dijera a ustedes ahorita cuáles son las tendencias del Perú para los próximos 20 años, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene el Perú en los próximos 20 años y las principales oportunidades que tiene para integrarse en el mercado de América Latina? ¿Quién me podría nombrar un par de ellas? ¿Quién levantaría la mano y me dice tal oportunidad, tal opción? Bueno, pues una de ellas es la PEC, la Alianza del Pacífico, que estamos integrando con Colombia, México y Chile. Somos ya el tercer mercado más grande en el mundo en transacciones. Entonces hay una serie de probabilidades y de opciones de desarrollo que nos están posicionando a las economías emergentes frente a los países desarrollados. Hoy en día nosotros estamos por encima o tenemos más probabilidad de éxito frente a naciones como España u otras naciones europeas que hace unas décadas estaban mucho mejor que América Latina. Y es simplemente por el cambio del contexto, el cambio de la economía mundial, ¿sí? y la primacía de los países emergentes. Entonces, ese tipo de cosas también hacemos que las relacionen nuestros emprendedores, para que tengan cosas que pensar en su mundo y no desarrollen solamente emprendimientos de base tradicional, sino que sean emprendimientos que exportan y vayan mucho más allá de las fronteras nacionales. El otro aspecto es, la otra herramienta que utilizamos nosotros por allá es la creatividad y la innovación. ¿Quién me quiere dar una definición de innovación? ¿Qué es innovación para ustedes? ¿Qué será innovar? ¿Qué será innovar? ¿Cuántas veces ustedes innovan en su vida? Nos levantamos todos los días, nos vestimos, nos arreglamos y cumplimos la rutina. ¿Quién se atreve a decir que ha dicho algo innovador o que ha hecho algo innovador que le ha cambiado su vida o su contexto? ¿Qué tipos de innovaciones hay? Por allá. ¿Nadie? ¿Qué tipos de innovaciones tendríamos? Bueno, pues digamos que si lo que ustedes ven acá son tres aspectos clave. La innovación no solamente es la innovación del científico que se encierra ya en un laboratorio a producir conocimiento. Hoy en día, ¿cómo lo hace Google? ¿Cómo se produce la innovación en estas empresas? Hoy en día es a través de la interacción de seres humanos, es a través de la interacción de grupos y de redes. Ustedes más que nadie, por la generación en la que se encuentran, difieren de nuestra generación X. Yo soy de la generación X, soy, digamos, 10, 15 años por encima de ustedes, del promedio, no digo del promedio de acá. Y un poco diferimos entre generaciones porque las nuevas generaciones están muy conectadas a la red, ¿cierto? Ustedes vienen con el like en el Facebook, en el Twitter y en todas esas vainas, y entonces vienen es pensando en eso, en cómo conectarse, ¿cierto? Mientras que tal vez nuestra generación pensaba más cómo desarrollar productos para satisfacer el mercado y hacernos plata. Eso era en lo que nosotros estábamos concentrados, o en lo que tal vez cuando niños pensábamos era cómo generar riqueza, pero desde un punto de vista más individualista. Entonces hoy en día las empresas se articulan mucho más a través de procesos humanos que se desarrollan en red, se desarrollan entre varias instituciones, entre varias entes.
Y a partir de esto, entonces también surgen diferentes tipos de innovación. Por eso les digo, una cosa es la innovación de producto, en donde tú desarrollas un nuevo producto o mejoras uno que ya existe, pero también podemos encontrar la innovación del concepto. ¿Ustedes quieren decirme cuál fue la innovación que introdujo Starbucks cuando se creó, o McDonald's? ¿Por qué ha sido tan exitoso? ¿Qué ha hecho de McDonald's su éxito? ¿Qué ha hecho de Starbucks el éxito que tiene? Aparte de que tuvieron una buena plática para montarse un negocio, ¿qué más? Pues básicamente ellos innovaron en el concepto. El concepto que trabajó McDonald's fue diferente al concepto de las hamburgueserías de ese entonces. E igualmente el concepto de Starbucks se basa en la generación de una experiencia, de algo vivencial, de que cuando tú te sientes ahí, te sientas como en tu propia sala de estar, ¿cierto? Más allá de una cafetería. Y eso tal vez un poco fue lo que generó un modelo distinto. Pero también ustedes pueden innovar en toda la parte de cuestión de procesos. O sea, ustedes pueden decir, bueno, si de la casa a la universidad me gasto media hora, ¿qué hago para llegar en 10 minutos? ¿Cierto? ¿Cómo innovo y cómo salto el proceso? Eso es otro tipo de innovación. ¿Quién me quiere decir cuál de estos tres casos conoce? ¿Alguno de ustedes conoce cómo nació Gatorade? ¿Todos conocen Gatorade? ¿Lo han tomado? ¿Cierto? ¿Saben cómo nació Gatorade? ¿No? ¿Cómo se imaginan que nació? ¿De las ideas de quién? Bueno, pues se las cuento. Gatorade nació en Nairobi, en África. Y resulta que las tribus tradicionales de África, en Nairobi, por allá había una tribu en la que se deshidrataba la gente y se morían por desintería, por enfermedades estomacales y deshidratación aguda. Y entonces esa tribu aprendió que desarrollando, sintetizando una serie de compuestos provenientes de los carbohidratos, como la papa, el arroz, el coco, ¿cierto? Al deshidratarlos y unirlos en un solo menjurje, como llamaban ellos, producían un suero que le producía a los individuos la suficiente de electrolitos para rehidratarse en los procesos que estaban sufriendo. Y esa era su medicina tradicional. Pero hasta ahí estaba, hasta que un médico de Estados Unidos fue a Nairobi y vio lo que estaban haciendo y solamente encontró que había un proceso de sintetización de electrolitos. Luego él lo publicó en una revista y vino un personaje de Gatorade, de PepsiCo básicamente, y tradujo eso en una patente que a su vez desarrolló en la bebida que hoy en día tomamos y que en un principio fue desarrollada para arreglar el problema de deshidratación de los Gators, del equipo de Gators de Texas y básicamente de los deportistas. ¿O quién ha oído hablar, por ejemplo, del caso de Helen Keller and Partners? ¿Cómo tratan ustedes su salud en su comunidad? ¿Quién se queja de la salud? ¿Qué ven en la salud? ¿En cómo los tratan el sistema de salud? Pues básicamente este caso de Helen Keller and Partners, nosotros se lo mostramos a nuestros estudiantes porque es un caso en donde ellos encontraron que yendo hacia el enfermo, como cuando la montaña va hacia Mahoma, es más fácil que esperar que el enfermo venga a mí para generar su tasa de sobrevivencia. Entonces estos casos que ven ahí ustedes son casos de innovación inversa, son casos de innovación que se genera en los países emergentes, de innovación que no está generada en Estados Unidos, de innovación que no está generada por allá en Alemania o en Francia, es innovación que se ha generado en países emergentes, en países como China, la India, Brasil, Nairobi, etcétera, o países inclusive que están en condiciones de pobreza. La idea es identificar la oportunidad. Pasemos ahora al tercer componente, que es cómo desarrollamos nosotros las herramientas gerenciales. Y entonces yo les preguntaría ahí, ¿han oído ustedes hablar de Steve Blank, de Lean Startup?
Por allá, ¿quién será ese? Lean Startup, Steve Blank, Eric Rice. ¿Alguna vez será el cuate de la esquina al que le compro los dulces? Bueno, pues básicamente ellos idearon una metodología, eran dos jóvenes como ustedes empresarios, y lo que hicieron es: ¿por qué no ideamos una metodología en donde se pruebe el ensayo y el error, ¿cierto? A través de la generación de un proceso de interacción con el mercado. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente aplicar esa metodología de Lean Startup para que nuestros emprendedores fracasen más rápido, pero fracasen a bajo costo y aprendan en el proceso. También de otro lado trabajamos lo que yo creo que muchos de ustedes han trabajado, el modelo Canvas, ¿cierto? Ese ya es más cercano. Pero ¿cuál es el quid del asunto? Siempre que yo voy a enseñarles a mis emprendedores, o más bien a compartir con ellos, este modelo Canvas lo aplico desde un punto de vista también experiencial. O sea, si yo les dijera cómo se generó Spotify, ¿quién de ustedes tiene Spotify? ¿Quién lo ha bajado, lo ha descargado? ¿Sí? Por allá, ¿cierto? Pues Spotify es una aplicación para bajar música, que un poco le dio la solución a lo que había generado Napster en su comienzo de bajar música pirata. Y entonces generó un modelo de negocio, en donde se preguntaba cómo vivir de la música sin incurrir en la piratería y poder a su vez generar un modelo de negocio escalable. Y finalmente todo esto también lo contrarrestamos con la prospectiva, ¿sí? Nuevamente, el pensarse en 20 años, el pensar cómo lo voy a lograr hacer. Pero ustedes ven aquí en la parte derecha de la pantalla, esa grafiquita que ustedes ven ahí, la escalabilidad. ¿Quién sabe qué es economía de escala? ¿Cómo se genera una economía de escala? Bueno, pues básicamente hay una diferencia, y digamos se las voy a poner en un ejemplo muy básico. Por allá hay un autor que se llama Nassim Taleb, y él dice: ¿cuál es la diferencia entre Mario Vargas Llosa? ¿Sí lo han leído? A Mario Vargas Llosa, ¿cierto? En sus grandes obras. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia de Mario Vargas Llosa, que es famoso, premio Nobel de literatura, y el escritor promedio de barrio, que el pobre ni le han podido publicar su primera edición de su cuento de poemas o de su libro de poemas? ¿Cuál será la gran diferencia? ¿Qué los diferenciará a esos dos personajes? ¿Qué diferenciará a Llosa del escritor promedio? Pues básicamente lo único que lo diferencia es que Vargas Llosa encontró un modelo de escalamiento, un modelo de cómo escalar su conocimiento a través de una transferencia de conocimiento. Entonces a él le costó el mismo trabajo hacer conversación en la catedral para que la leyeran 10 parroquianos que para que la leyeran los millones de personas que en la actualidad lo leen, ¿cierto? Pero como fue el mismo esfuerzo, sus costos fijos se mantienen y su rentabilidad aumenta por cada una de las novelas que él vende. Entonces el secreto en la vida, una de las cosas que nosotros les mostramos a nuestros emprendedores es cómo es tu modelo de escalabilidad, cómo vas a llegar a ser escalable en lo que estás haciendo. O sea, cómo vas a pasar de ganar poquito a ganar grandes cantidades o de dinero o de riqueza social, cultural, política, en cualquiera de las formas que se puede generar riqueza. Es cómo hacer la transición hacia negocios que sean sostenibles y escalables. Hasta ustedes mismos como personas pueden tener su modelo de escalabilidad. O sea, uno como profesional, cuando salgan aquí con su título, salgan con su cartón debajo de la manga, tienen que preguntarse: ¿qué me va a hacer diferencial en el mercado? ¿Qué va a hacer que yo gane 10 veces lo que gana el profesional promedio que está en mi misma situación? ¿Cómo hago para lograrlo? ¿Cómo hago para lograr ese incremento por unidad de trabajo? Bueno, algunas de las paradojas es, ustedes ven ahí en la gráfica algunos ejemplos conocidos: Colombia, Perú, ¿no?
Bolivia, tenemos las más altas tasas de emprendimiento, pero a veces decimos, wow, somos los superemprendedores, pero cuando nos preguntamos qué tipo de emprendimiento generamos, entonces ahí cambia la historia, ¿cierto? Porque no necesariamente el hecho de generar más emprendimientos se genera más riqueza, todo depende del tipo de emprendimiento que tú generes y del tipo de empresa que tú estás creando. Todo esto, al final y al cabo, pues sería en cierta letra muerta si no lo hiciéramos práctico y vivencial. Y para eso nosotros tenemos esta cuestión del grupo de investigación Entrepreneurship, que es a través del cual estamos desarrollando algunos proyectos con la Universidad Continental. Y es un grupo de investigación que se preocupa de saber cómo articular todo lo que desarrollan nuestros estudiantes, nuestros empresarios, en líneas de investigación que les sirvan para aportar al futuro y generar procesos de crecimiento. Les voy a hablar un poco de esta parte de IN3, de nuestro proceso de incubación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros nuestro proceso de incubación? Pues resulta que, igual que ustedes, nosotros también teníamos la necesidad de apoyar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Apoyar sus ideas de emprendimiento. Entonces creamos un programita que llamó IN3, Incuba, Integra e Innova, en donde le dábamos un apoyo al estudiante en materia de asesoramiento en cuestiones gerenciales, de desarrollo de plan de negocios y también para la postulación de fondos. Pero luego lo que vimos es que este programita se quedaba un poco corto, ¿sí? Y teníamos que desarrollarlo más hacia un punto de atención al emprendedor mucho más amplio, a nivel de ecosistema de emprendimiento. Yo creo que ustedes como la generación de los millennials, la generación Z, ¿cierto? Y y todas las que han nacido ahora, saben que la red es importante, ¿cierto? Y una de las cosas que en el área de emprendimiento conocemos es que las redes son fundamentales para desarrollar empresas. Entonces lo que hacemos nosotros en el PAE ahora es generar ese ecosistema de emprendimiento que le permita crecer a las empresas para que éstas puedan sostenerse en el mercado. Esa es nuestra red de aliados. Cada día vamos creciendo más. O sea, yo creo que si ustedes se miran en su entorno hoy en día están acá porque tienen el apoyo de 2 o 3 personas que lo están apoyando. O a su papá, o a su mamá, o a su abuelita, o al señor de la tienda que le fía, o X o Y. Siempre estamos en función de una red de aliados. Y así mismo se comportan las empresas. Tenemos que construir esa red para que podamos desarrollar las capacidades de emprendimiento. Algunos de nuestros proyectos especiales. Ustedes ven ahí, algunos de ellos voy a hablarles solamente de 2. El Fondo de Capital Semilla. Nosotros en la universidad, un poco por el aprendizaje que logramos es decirle, bueno, si yo quiero apostarle al emprendimiento, también tengo que, como todo empresario o inversionista, coger del drill, sacar y ponerle y apostarle a las empresas. Y entonces se creó un Fondo de Capital Semilla para apostarle a los emprendimientos que generen mayor valor agregado y mayor impacto en la economía. Entonces anualmente se hace una convocatoria y se le otorgan una serie de recursos para que ellos generen su startup. Pero también hay otro proceso con colegios, y es que ustedes como jóvenes también tienen que animarse en procesos desde la edad temprana, o sea, desde que están en sus colegios para emprender. Y entonces ahí tenemos todo un proceso interesante con los colegios del distrito que busca generar competencias en edades tempranas. Algunos de los resultados, pues básicamente esto más allá de volvernos concurseros es decir que sí se puede, que hay gran cantidad de espacios en los que ustedes pueden desarrollar sus emprendimientos, desde donde quieran ustedes que estén. O sea, hoy no importa estar en Nairobi, hoy no importa estar en Kuala Lumpur, o acá en Huancayo, o en Colombia, en Bogotá. Desde cualquier punto se puede desarrollar empresa por las ventajas que da toda la cuestión de la globalización, de la parte de la expansión de las telecomunicaciones. Y eso nos damos cuenta con el desarrollo de nuestros emprendimientos que han participado en proyectos mundiales y han sido fondeados por diferentes fuentes. Bueno, ahora antes de pasar a la parte del taller, me gustaría tener mayor interacción con ustedes antes de la segunda mitad. ¿Qué aspectos, preguntas, inquietudes van surgiendo hasta al respecto para no dejarlas todas al final?
sobre este proceso que les acabo de contar. ¿Cómo les ha parecido? ¿Quién quiere comenzar? Lo que sea, así sea. Dicen que no hay preguntas tontas, ¿cierto? Toda pregunta es válida. Eso es otra de las cosas que nosotros hemos aprendido y les decimos siempre a nuestros emprendedores es, usted siempre pregunte, láncese al agua, averigüe, investigue, indague, busque, vaya más allá de sus fronteras para que pueda encontrar nuevos destinos y nuevos paradigmas. Entonces me gustaría escucharlos para allá. Muy buenas tardes, gracias por su presentación. Quería preguntarle acerca de los resultados que ustedes han logrado obtener como incubadora de empresas. He visto que tienen, por ejemplo, alianzas estratégicas con Ventures, que por ejemplo en Colombia es una organización muy importante para el tema de capital, y que hace poco también tuvo el último concurso, y también para Endeavor, ¿no? Pero ustedes, como los proyectos que han desarrollado dentro de la universidad, ¿en qué etapa están ya ahorita estos emprendimientos? Por ejemplo, Endeavor te da es una aceleradora, si no me equivoco, no es una incubadora, sino ya te ayuda a que tu emprendimiento que esté en marcha, si es que has vendido aproximadamente $1 millón anuales, vaya creciendo. El tema es en las empresas de AN y justamente los negocios que han salido de esta, ¿en qué etapa de su ciclo de vida están y cómo han optimizado el trabajo de los aliados? Muchas gracias. Bueno, pues si te hablara de Ventures, nosotros somos socios de Ventures hace ya más de una década. Con ellos hemos venido desarrollando no solo a nivel de concursos, sino a nivel de maduración de procesos de emprendimiento. Nuestros emprendimientos, digamos que en 60% nuestros emprendimientos se encuentran en una etapa de startup, o sea, de desarrollo y arranque, ¿sí? Y en esa etapa tenemos aliados como Ventures o inclusive como entidades públicas como Fondo Emprender que nos están ayudando a madurar ese proceso. Pero también tenemos un pequeño porcentaje que es parte un poco también de la investigación que desarrollamos allá del Censo Empresarial de la Universidad, que son las empresas con alto potencial de crecimiento. Y esas empresas entonces las tenemos adscritas al programa Endeavor para que las acelere porque son empresas que ya venden más de $2 millones al año y que ya su acompañamiento debe ser distinto del emprendedor que está recién iniciando. Entonces ahí Endeavor entra en toda la parte del acompañamiento y el proceso de esa aceleración empresarial, mucho más desde el punto de vista del networking, ¿cierto? Del fortalecimiento de sus redes y de hacer que estas empresas se expandan hacia el mercado de exportación. Básicamente, pues digamos que eso es lo que te podría decir. Tenemos de diferentes ciclos de emprendimiento. Hay un gran cúmulo que está en startup en sus primeros 2 años de vida, pero también tenemos un 40% de empresas que ya han madurado y son empresas con alto potencial de crecimiento. En Colombia, firmas reconocidas como Americana de Colchones, hay una firma que está escalando ahora su modelo que se llama Toro Burger, que le quiere hacer competencia a las grandes cadenas como McDonald's, ¿cierto? Que ya están en otro proceso de su emprendimiento. Y también tenemos pues los casos que han fracasado y que tal vez no han madurado como en la mayoría de ellos, en función a que esto se trata de una cuestión de embudo, ¿cierto? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? Muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Santibáñez. Me gustaría que si me puede apoyar con una pregunta. En el entorno real, yo he empezado con un pequeño negocio y me he chocado de la universidad a la práctica y he encontrado muchas barreras. No sé si en su país también sucede lo mismo. Acá tengo el problema principalmente de los que nos cobran los impuestos, nos cobran con una política como si fuéramos grandes, ¿no? Sucede lo mismo para las sanciones, las multas, etc. En el aspecto gubernamental, cuando voy a sacar licencias, permisos, etc., encuentras también como que ese sistema burocrático
como que no quiere que tú abras una empresa. Cuando tú vas a los bancos, financieras, pymes, entidades bancarias pequeñas, a los emprendedores son los que te cobran más impuestos, 30, 40, 50, 60%, y tú estás creciendo. Bueno, es una realidad bastante dura, y tú buscas entidades que te pueden aventar un salvavidas, ¿no? Porque tú quieres seguir creciendo, eres emprendedor, pero más que ventanas abiertas encuentras brechas y barreras. En este país es más o menos así, es lo que siento. No sé cómo se hace en su país, pero quisiera saber en esta actitud de continuidad, de conseguir un modelo de mejorar el negocio y tener como que un aspecto de procesos en tu emprendimiento para que las cosas te vayan saliendo mejor. De repente en su país hay formas más creativas de poder hacer frente a esto. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar te resuelvo la parte del país, de la normatividad. Básicamente sí, Colombia está transitando hacia una fase de facilitación en los procesos de los negocios, de hacer negocios. Pues recientemente en el Doing Business Report salimos como la primera nación en América Latina para hacer negocios, ¿cierto?, con mayor facilidad, ¿sí? Y es por un poco la serie de normativas y la flexibilización que se está dando, entre ellos la ley 1014 y la próxima ley que vamos a tener el año entrante sobre emprendimiento, para flexibilizar toda la traba burocrática que puede generar el Estado para desarrollar empresa. Es un poco desde el punto de vista del marco normativo. Yo podría decir que sí, Colombia está en cierta medida flexibilizando, pero un poco más allá desde mi experiencia como docente y como empresario en general. Yo he emprendido 5 veces, he tenido 5 empresas y he sabido lo que es cuando a uno no le da un negocio y cuando sí lo puede escalar, y es de que esto es un proceso de selección natural. O sea, la idea, como decía Schumpeter, es la cuestión de innovar y buscar tus aliados para pasar esas trabas burocráticas que te da el Estado. O sea, afortunado o desafortunadamente a nosotros en América Latina nos toca luchar contra un Estado, un paraestado, que sigue siendo nuestro papá, ¿cierto? Y en cierta medida hace que los empresarios no tengan como el contexto para fluir a gran escala. Pero entonces lo que nosotros como empresarios tenemos es que buscar qué tipo de alianzas y qué tipo de redes tenemos que constituir para que yo tenga mayor probabilidad de éxito y pueda escalar mi negocio, y lo que me está cobrando papá Estado, ¿cierto?, no me afecte mi rentabilidad. La serie de impuestos y de normas que yo tengo que cumplir no me afecten, o que a través de qué estrategias de comercialización o de expansión yo puedo lograr en cierta medida eludir toda esa serie de trabas, y cómo puedo yo llegar a escalar mi modelo de negocio a través de generación de alianzas estratégicas. Una de las cosas que nosotros siempre mostramos es cómo lograr eso, ¿cierto? Cómo decirle al emprendedor: te conviene mejor ir con una empresa ancla, que la empresa ancla por su sistema de impuestos tiene descuentos en sus gravámenes por innovación, por X, Y, Z factor, que como en microempresa, que te van a cobrar hasta el agua que consumes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te conviene a ti ir en el mercado, y en función de eso, cómo tú lo enfrentas? Es una parte importante más allá del marco normativo que pueda existir en cada país. Por acá están muy callados. Buenas noches, Susan Rosales. Buenas noches. Dentro de su exposición, usted mencionaba de que los aliados hacen un papel fundamental para el crecimiento del emprendedor. Entonces, nosotros como jóvenes quisiéramos saber cómo poder contactar esos aliados, qué es lo que tenemos que hacer, porque una empresa grande que posiblemente te pueda dar a crédito mercadería para que tú la puedas vender, entre otras cosas, no va a confiar en un joven. 1, por su inexperiencia, y 2, porque es joven. Entonces, ¿qué hacemos?
Básicamente, si tú tienes toda la razón, o sea, hay un abismo de conexión, ¿cierto?, entre los emprendedores y los que tienen el dinero. Hay inclusive una paradoja ahí que dice, en el mundo hay dos personas, las que van andando por la vida con grandes ideas para emprender, pero no tienen ni un centavo para desarrollarlas, y los que están cargados de dinero y no saben en qué invertirlos, y los dos nunca se encuentran, ¿cierto? Van por caminos distintos. Pero entonces es ahí donde entran las entidades de intermediación. Por ejemplo, las mismas universidades como instituciones como las incubadoras o las unidades de emprendimiento son entidades que su rol, uno de los roles que deben de jugar es en el puente entre los emprendedores y esas empresas que tienen la posibilidad de desarrollar de procesos ancla. La otra parte es que hoy en día la tecnología te da la facultad de desarrollar tu propia red. No sé si ustedes conocen sistemas como el crowdfunding. O sea, cualquiera de ustedes hoy en día puede montar su idea en internet y lograr que millones de personas en el mundo te financien esa idea a través de un esquema colaborativo, ¿sí? Otra de las posibilidades es todas las cuestiones estas acercarse a cooperativas o entidades que también estén desarrollando fondos pequeños de capital de riesgo. O inclusive, una de las cosas que nosotros les decimos a nuestros emprendedores es, lánzate al agua con estos concursos que hay a nivel internacional. Si bien es cierto que muchas veces no te dan plata, pero sí te permiten foguearte y generar el networking. Una de las cosas que más importa, y atendiendo más allá de tu pregunta, es cómo desarrollar el networking en los emprendedores, cómo hacer que ellos puedan capturar la atención de potenciales inversionistas. Y eso se hace a través de generación de espacios. Entonces hay esas entidades de intermediación a las que tú te puedes acercar para crear esos espacios y utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar tu propio emprendimiento a través de herramientas como el crowdfunding o el crowdsourcing. Bueno, en Colombia básicamente hay dos mecanismos, por coerción y por cohesión, ¿no? O sea, hay universidades que, por ejemplo, como la Universidad de Dan, que hemos entendido esta cuestión desde hace 46 años cuando fue creada. O sea, cuando nosotros fuimos y se creó la institución, en las otras universidades le decían al fundador, nos comentaban, los colegas fundadores nos decían, nadie creía en esa cuestión de crear una institución para crear empresarios o emprendedores. Eso era hablar chino o mandarín en un país donde nadie lo entiende. Entonces, mientras que habían otras instituciones que estaban con otras prioridades. Igual, hoy en día, ya es por el marco normativo que hay de manera coercitiva, cada universidad debe tener por lo menos una unidad de emprendimiento y también una unidad, aunque sea electiva, para el desarrollo de competencias emprendedoras. No solamente en las universidades, sino también a nivel de los colegios, desde secundaria e inclusive desde primaria. Pero ya es de forma coercitiva. Lo que nosotros hemos aprendido en nuestra experiencia es que, digamos que el emprendimiento se debe hacer es un poco dado de la mano de la voluntad, de la sensibilización, de la evangelización, ¿cierto? El marco normativo ayuda, y ayuda cantidad porque da un marco y una orientación, pero si de las instituciones no parte a apostarle a esto, y si de las instituciones que integran el ecosistema no hay la vocería para que esto florezca, pues se marchita, porque esto del emprendimiento y la empresarialidad es una cosa que requiere del concurso de todos los actores. Puedo decir que nosotros ahora como ecosistema hemos evolucionado, no al punto que queremos, nos falta todavía mucha trayectoria como nación para evolucionar como ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Pero sí ya hay unos grandes avances de la voluntad de las instituciones por unirse en torno al tema y al desarrollo de recursos. Y otro de los últimos incentivos para cerrar la pregunta es la parte económica, ¿cierto? Del incentivo económico y de la parte de incentivar con una serie de recursos para que se generen proyectos, o lo que nosotros llamamos emprendimiento por demanda, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, se le está apostando mucho a la generación de spin-off dentro de las mismas instituciones y a la generación de emprendimiento corporativo. Ok, bueno, entonces, si no hay más preguntas, continuemos un poco
yo les había traído a ustedes un par de ejemplos, y esos ejemplos vienen a través de esta pregunta: ¿cómo generar la competencia emprendedora? Porque ustedes me dirán, este man habla mucha carreta, es un rollazo, pero al final, ¿cómo lo traduzco, cierto?, en un proceso real, fáctico, que yo lo pueda comprobar en el hecho de que tengo éxito o fracaso, ¿cierto? Entonces, pues voy a darles solo dos de los ejemplos y de las herramientas que tanto yo como mis colegas utilizamos en este proceso, y una de las cuales a veces nos da resultado, otras veces no tanto, pero sí nos muestra algunos caminos a seguir al respecto. Entonces, todo esto parte un poco de diferenciar qué entendemos cada uno de nosotros por emprendedor. ¿Quién es el emprendedor? ¿Quién es un emprendedor? Ustedes dirían, ¿quién dirían que es un emprendedor? ¿Cómo compararían al gerente de Belcorp con la señora de allí de la tienda, la que nos fía todos los días? ¿Los dos son emprendedores? ¿Los dos son empresarios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? Bueno, pues básicamente desde ahí tenemos que partir. Nuevamente, la definición del emprendedor no es unívoca. Entonces ahí tenemos tres referentes. Por un lado, Schumpeter. Schumpeter decía, el emprendedor es el que es capaz de generar la destrucción creativa en una sociedad. ¿Y qué es la destrucción creativa? ¿Qué será destruir creativamente? ¿Qué creen? ¿Han escuchado ustedes la cuestión de aprender, desaprender y volver a aprender? Bueno, pues lo que pasa es que a nosotros durante nuestra carrera y entre nuestro crecimiento el contexto nos llena de mucha basura, pero a veces nos llena de cosas que sirven y de cosas que no sirven. Entonces lo que decía este señor es decir, oiga, el emprendedor es el que tiene la capacidad para saber qué es lo que sirve de lo que le han enseñado para construir nuevas cosas, de construir lo construido y volver a reinventarse en función de una evolución del pensamiento y en función de una evolución económica a través de la innovación. Pero no solo eso, por allá hay otros que dicen, de la escuela austríaca, Mises y Kirchner decían, no, cualquier persona que identifica una oportunidad como la señora de las empanadas, ella también es emprendedora, porque ella identificó y se comporta de acuerdo a datos de mercado. Entonces, si yo sé mañana cuánto va a cambiar la tasa de cambio, ¿cierto?, yo me puedo meter en el negocio de los dólares en determinada economía. Y por allá había otro que decía no, ¿y qué pasa con el campesino que tiene su parcelita, que tiene su terruño, ¿cierto? Él también es un emprendedor, porque él trabaja una forma de emprendimiento desde su autoexplotación forzada por empobrecimiento. Entonces, es el mismo caso que ocurre con los informales. Entonces, desde este punto de vista es que decimos, bueno, partiendo de que hay diferentes acepciones de emprendedores y tenemos que saber cuál queremos desarrollar, entonces un poco es que se analiza esta paradoja. Es una paradoja del Valle de la Muerte. Si ustedes ven ahí, por selección natural, del 100% de emprendimientos que nacen, solo estadísticamente se cree que entre el 5 y el 8% sobreviven a los 2 primeros años de vida, ¿cierto? Y eso pues se ha comprobado en Valle de la Muerte. Y ese Valle de la Muerte está en todos los procesos de nuestra existencia. Ustedes son un Valle de la Muerte. ¿Saben ustedes son producto de qué probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de su existencia aquí en este salón? ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes estén aquí existiendo y estén sentados donde están? Es una probabilidad de 1 entre 6 millones. 1 entre 6 millones de espermatozoides que logró coronar. Entonces, si tenemos en cuenta eso, de que cada uno de nosotros somos garantes de que somos el resultado de una muy baja probabilidad, ¿por qué también asustarnos por el Valle de la Muerte? Si me dicen, de 100 sobreviven 5, bueno, pero yo puedo tener una buena probabilidad de sobrevivir a esas 5. Y entonces ahí es donde hay una diferencia entre el tener una habilidad y crear una competencia. La habilidad es algo innato, la competencia se genera y se construye a lo largo del tiempo.
Algunas de las competencias que tienen los emprendedores son capacidades de discernir y analizar el contexto, capacidades para predecir el futuro y simularlo, y finalmente capacidades para ejecutar lo que están pensando. En función de eso, les pido que en sus hojitas, en su material que les pasaron, hay una hoja con este test. Es un test para evaluar el perfil del emprendedor. Tengo que aclarar que los resultados no quieren decir ni que usted sea o no sea emprendedor, no, nada de eso, ni que sea mejor o mal, o de que esté bien o mal lo que está haciendo. Es simplemente un test. Vamos a ver y a testearnos como quien se testea la presión arterial en un determinado momento. Entonces, ¿en qué consiste? Ustedes tienen ahí 12 preguntas. Tienen 3 dimensiones. La dimensión del poder, la dimensión de la voluntad y la dimensión de los recursos, ¿cierto? Del conocimiento. Entonces, yo tengo que ver, hay unas preguntas, ¿cierto? Solamente es contestar sí o no, de manera consciente. En cada uno de esos diferentes aspectos usted contesta sí o no. El poder es tener la capacidad para hacer y desarrollarse. La voluntad es que yo puedo que tenga el poder, pero no tengo las ganas. Yo puedo ser el hijo del emprendedor del año o del empresario más exitoso de Perú, pero no tengo las ganas de hacer empresa. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias. Y finalmente, puedo tener el poder y la voluntad, pero si no tengo el conocimiento, voy a fracasar a los 6 meses. Entonces, contesten de manera afirmativa o negativa donde ustedes crean que tienen el componente, luego sumen el resultado de las respuestas afirmativas y ese resultado divídanlo entre 12. Y luego entonces me van a indicar qué les dio. Yo les voy a mencionar. Recuerden, suman las preguntas afirmativas. ¿Cuántas preguntas tuvieron afirmativas? La dividen entre 12, eso les va a dar un cociente. Ese cociente, multiplíquenlo por 100 para que les quede más fácil en términos porcentuales. 32. 32 personas. Ahora veamos cuántos de ustedes tuvieron entre 5 y 8 respuestas afirmativas. Entre 5 y 8. Levanten la mano bien y sin pena. 46. 46. ¿Y cuántos tuvieron menos de 5? Sin pena. 1. Bueno, pues básicamente lo que ustedes acaban de hacer es un ejercicio de percepción. Entonces nosotros los hacemos a los emprendedores porque hay 3 mundos posibles en el mundo del emprendimiento. Una cosa es lo que yo creo de mí. Otra cosa es lo que los demás ven que yo soy. Y otra cosa muy diferente es lo que realmente soy. Entonces, en el mundo del emprendimiento suceden los 3 factores. Y lo que tenemos que ver es cuándo coinciden, ¿cierto? Si yo les dijera cuál es el comportamiento de la población en general, esto es un ejercicio que nosotros le hemos hecho con más de 200 grupos. De diferentes tamaños, sabores, colores, de todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? La mayoría de los grupos se comporta de forma normal, como fue en su caso. O sea, la mayoría tenemos un promedio de desarrollo de ciertas habilidades en las 3 dimensiones que nos ayudan a entender esta cuestión del emprendimiento. En las colas se encuentran los outliers, o quienes todavía no desconocemos el mundo del emprendimiento, o quienes ya sabemos mucho y hasta hemos emprendido más de una vez. Entonces tenemos diferentes distribuciones muestrales. Como les dije anteriormente, esto no significa quién es ser emprendedor o quién no. Lo que significa es simplemente cómo me concibo yo actualmente. Y eso también puede ser un poco complementado con el perfil del emprendedor que ustedes tienen en Contiemprende.
¿cierto? Y al cual ustedes pueden acceder y muchos de sus profesores les muestran el día a día. Pero más aún importante es ser coherente y decir, una cosa es lo que yo creo, pero vamos a evaluar qué tanto soy para generar emprendimiento, o si los demás, qué tan emprendedor me encuentran. Ahí es donde está el secreto del emprendimiento. Y esa es la invitación que les hago para que les quede reflexión en su casa y en los procesos subsiguientes. El siguiente ejercicio, por acá había una pregunta. Igual los que no alcanzaron a hacerlo, igual en su casa, pero se reflexionen mucho en lo que les digo, la coherencia entre lo que yo creo que soy, lo que realmente soy y lo que ven de mí los demás. Si ustedes creen que es coherente, vuelvan a analizar y a plantear su perfil y van a ver que ese perfil cambia en diferentes etapas de vida. Inclusive cambia entre ejecutivos frente a colegiales, entre diferentes poblaciones. El segundo ejercicio al que los voy a invitar acá es un ejercicio que lo conocemos como el concepto de erizo. ¿Quién sabe cuál es la estrategia del erizo? ¿Cómo se comporta un erizo? ¿Quién me quiere comentar? Por allá, alguien que levante la mano y me diga, yo sé cómo se comporta un erizo. ¿Qué hace un erizo? ¿Por acá? No teman, digan. Cuando lo atacan, prende sus púas. Mientras no lo atacan, sus púas son bien suavecitas, como Ok, el perfecto. pelo. Perfecto. Pues básicamente el concepto de erizo está basado en la estrategia del erizo para defenderse, como dijo el compañero. Resulta que por allá hubo un filósofo hace mucho tiempo, ¿sí? Bach, que dijo, hay una diferencia entre los individuos o los seres humanos. Algunos nos comportamos como zorros, mientras que otros nos comportamos como erizos. Ahora, ¿quién quiere comentarme qué hace un zorro para atrapar su presa? ¿Qué hará? Acecha. ¿Qué más? Bueno, pues básicamente este filósofo nos decía, vamos a comparar las dos estrategias, la del zorro con la del erizo, ¿cierto? Entonces la del zorro, ¿qué hace el zorro? Acecha, pero más que acechar, ¿ustedes se han visto la película del Correcaminos? ¿Cierto? ¿Qué le pasa al Correcaminos siempre? Pierde, y el pobre intenta todas las alternativas y nunca atrapa al Correcaminos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el zorro. El zorro siempre va a tratar de tener diferentes estrategias para atrapar el erizo. Es disperso, genera dispersión, tiene mucha dispersión en sus estrategias. Pero el erizo solamente tiene una única estrategia que le ha permitido evolucionar y vivir durante muchos años, ¿cierto? Y es que solamente con enrollarse, como dijo el compañero, con lanzar las púas, él defiende su vida. Entonces, este concepto del erizo, hay un autor que no sé si ustedes lo han leído, Jim Collins. ¿Quién ha leído Empresas que sobresalen? De Jim Collins. Empresas que sobresalen de Jim Collins. ¿No? Pues se lo recomiendo, es un título que les va a mostrar cómo desarrollan las empresas que sobresalen y por qué hay algunas que tienen éxito y no. Pero una de las cosas que trabaja es el concepto de erizo. Y entonces dice, las empresas, así como los individuos, somos como los zorros y los erizos. Hay unas que se dispersan en sus estrategias, no saben qué competencias tienen, no saben qué habilidades tienen, ni siquiera se identifican dentro de su contexto y andan haciendo de una cosa y de la otra. Mientras que hay unas que han aprendido que en la especialización está el éxito de todo negocio, ¿cierto? Y han escogido una única estrategia para desarrollarse como empresas. Les voy a comentar en un minuto una experiencia que tuve en Bolivia con una empresaria. Le hice una consultoría y la empresaria le digo, ¿usted a qué se dedica, señora? Y la señora me dice, yo soy madre, cabeza de familia,
tengo un negocio de importación de ropa chilena, ¿cierto? Ese negocio me da $10.000 al mes, ¿sí? En lo que importo de ropa chilena. Bueno, ¿y qué más hace? Soy profesora en las noches, trabajo de 5 a 9 de la noche. ¿Cuánto le reporta eso? $300. ¿Qué más hace? Importo autos. ¿Y esos autos cuánto le dejan? $500 al mes. Ok, ahora dígame, ¿cuánto tiempo usted dedica a cada negocio? ¿Cuánto tiempo usted dedica a su importación de textiles y a su negocio de comercialización de ropa? El 30%. ¿Cuánto tiempo usted dedica a ser docente? El 40-50%. Y el otro excedente a importar autos. ¿Qué ven ustedes ahí? Es una estrategia de dispersión. La mayoría de nosotros hacemos muchas cosas y desgastamos el tiempo en cosas que no nos dan valor, no nos generan productividad, somos improductivos y descuidamos la gallina de los huevos de oro. Lo que me decía este caso es que esta señora está descuidando la gallina de sus huevos de oro. Los $10.000 que le entran por su negocio de ropa los está descuidando porque simplemente está dedicando su tiempo a otros quehaceres que no le generan valor y que tal vez inclusive hasta le generan estrés, como me comentaba en la misma consultoría, ¿cierto? Entonces, esa estrategia es la estrategia del zorro, diversificarnos, dispersarnos. Pero había otro señor que me decía, no, yo sé que el negocio en el que yo he logrado tener grandes frutos es el negocio de la chicharronería. Tiene una chicharronería en el Alto y con eso he construido más de 5 casas y solamente me he especializado en eso. ¿Qué más usted hace? No, pues descanso en mi casa, ¿cierto? Y hoy en día el señor tiene una cadena de chicharronerías en ese país y genera valor. Entonces, un poco lo que me dice Jim Collins es, pensemos cuántos de nosotros hemos desarrollado nuestro concepto de erizo. Y en torno a 3 dimensiones. La primera, ¿en qué puedo llegar a ser el mejor del mundo? Es preguntarme, ¿en qué puedo llegar a ser el mejor del mundo? Muchos de nosotros a veces no nos desconocemos hasta en qué podemos llegar a ser los mejores del mundo. No sabemos ni para qué la madre naturaleza nos arrojó a este mundo. Pero también él nos hace la pregunta de, bueno, usted puede llegar a ser el mejor del mundo, pero ahora pregúntese, ¿cuál es su motor económico? ¿Qué es lo que le genera dinero? ¿Qué es lo que le genera riqueza? ¿Qué es lo que le genera la fuente de vida de su empresa o de su emprendimiento? O de ustedes mismos como estudiantes. Es muy distinto. Yo puedo llegar a ser el mejor del mundo y a ser un Einstein, pero ese Einstein era uno de los más pobres de su generación. Y finalmente, puede que usted sea el mejor del mundo y que le genere dinero, pero el tercer concepto es ¿qué lo apasiona? ¿Sí? Muchas veces hacemos cosas que no nos apasionan y nos dedicamos simplemente a vivir la vida de otros. Entonces lo que nosotros hacemos acá con este ejercicio y vamos a hacer ahora es que hagamos un poco la reflexión de la intersección entre esos 3 aspectos. Preguntémonos a nosotros mismos, en primer lugar, ¿en qué pueden llegar a ser ustedes los mejores del mundo? En segundo lugar, ¿cuál es su fuente de sustento o su fuente de vida actual? Si no es la suya, la de su familia. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que realmente me apasiona? Yo logro un concepto de erizo cuando tengo una intersección entre esos 3 aspectos. O sea, estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me genera dinero y en lo que realmente soy competente. Muchos de aquí queremos ser Messi de pronto, ¿cierto? O en nuestro caso, James, ¿cierto? Pero vaya a ver usted si tiene las competencias para hacerlo. O muchos de aquí queremos ser un Da Vinci, pero vaya a ver si usted tiene capital social para exponer sus obras de arte. Entonces preguntémonos en torno a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente ustedes tienen otra pequeña ejercicio que está en su material, si no véanlo en la pantalla, es un ejercicio muy fácil de competencias. Lo que nosotros hacemos con equipos directivos y con estudiantes desde colegio primaria hasta estudiantes de doctorado es decirle, bueno,
Usted tiene ahí una matriz en donde tiene, por un lado en la columna, tiene las 3 dimensiones, qué lo apasiona, en qué genera sus ingresos y qué lo motiva a hacer. Y en el otro lado, en las filas, tiene las áreas de intervención. Puede ser ciencias sociales, deportes, puede ser matemáticas, etc. Y abajo tiene una serie de habilidades o competencias, o dones, o lo que ustedes quieran llamarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar esas competencias, cada una de esas competencias que usted cree que tiene. Por ejemplo, les doy un caso. Yo puedo creer que tengo competencia de habilidad porque soy un duro en matemáticas. Resuelvo operaciones matemáticas con una facilidad la única. Y eso es en lo que soy competente, ¿cierto? Entonces es en lo que puedo llegar a ser el mejor del mundo, ¿sí? Entonces si usted puede llegar a ser el mejor del mundo en matemáticas, ¿sí? Coloca esa habilidad de matemáticas y la ata a el área en la que más se siente atraído y en la que usted cree que se puede desenvolver. Entonces yo digo, las matemáticas me sirven para hacer plata, entonces las ciencias empresariales, o las matemáticas me sirven para hacer estudios de biología, entonces las ciencias biológicas, ¿sí? O habrá otro que dice, no, yo matemáticas poco, entonces esa ni la voy a poner. Yo en lo que soy bueno, ¿sí? Es en que soy muy charlatán, ¿cierto? Tengo habilidades de expresión y puedo convencer y ser un gran vendedor. Y eso lo hago porque a mí me encanta utilizar mis habilidades de lectoescritura o de inclusive de expresión oral en el área, por ejemplo, de humanidades, ¿sí? Yo quiero ser un comunicador social. Entonces, la idea es que ustedes van a agarrar esas habilidades que están ahí, no son las únicas, si ustedes tienen más habilidades, pónganlas, esto no es restrictivo, no es taxativo, ni es la última verdad. Si ustedes tienen otras habilidades, colóquenlas y colóquenlas en el cuadro donde crea que haga intersección. Otro de los casos es que ustedes digan, a mí no me apasiona, pero esto me está dando dinero. Yo conocí a un empresario que me decía, yo los negocios, yo soy un duro para las matemáticas y hago dinero con eso en la bolsa, pero eso no me gusta. Entonces, ¿qué lo hago? Lo pongo en el motor económico, en la ciencia empresarial, ¿cierto? Porque no me apasiona, pero sí me está dando el dinero. O de manera contraria, puede que a usted ni le apasione ni le dé el dinero, ¿cierto? Pero sí puede a futuro convertirse en un gran Einstein si lo llega a desarrollar. Entonces lo coloca en qué puedo llegar a ser el mejor del mundo. ¿Ok? Entonces vamos haciendo ese ejercicio. Para ese ejercicio vamos a tener un poco más de tiempo, unos 5 o 10 minutos, y luego explicamos en qué consiste ese ejercicio y qué significa y para qué nos sirve en la vida. ¿Ok? Y cerraríamos finalmente con unas reflexiones finales el seminario y con unos aprendizajes que ustedes hayan sabido darme en esta jornada. ¿Okay? ¿Alguien pregunta sobre la dinámica? Si no les quedó claro, con gusto yo se la resuelvo. El haber encontrado solo un área significa un patrón concéntrico. Es decir, que en este momento de mi vida yo tengo un concepto de erizo armado. Regularmente esto lo tengo en 2 momentos de mi vida. O cuando estoy iniciando un proceso de crecimiento o cuando lo estoy finalizando y ya sé en qué soy experto a lo largo de la experiencia que me han dado los años. Pero también hay quienes tienen este patrón, 2 áreas, así, 2 o 3 áreas. ¿Cuántos de ustedes sacaron algo similar? 2 áreas. 1, 2, ¿me ayudas, José Antonio, por favor? 12. Ok, pues básicamente este es el patrón que conocemos como de dispersión media. ¿Para qué nos sirven en cierta medida estos patrones? Regularmente cuando estamos también en procesos de aprendizaje,
¿sí? O estamos involucrándonos en nuevos procesos, pues nuestra dispersión es media. Y entonces a veces tenemos 2 áreas y no sabemos cuál de ellas elegir. O tenemos 2 o 3 áreas en las que nos creemos expertos y son momentos de transición de la vida humana. Lo importante es saber cómo trascender y cómo llegar a diferentes elementos. ¿Y quién tiene un patrón como este? Varios cuadros, o toda la matriz, o varias, en diferentes. $12. Ok, otros 12. Esto se conoce como el patrón disconcéntrico. Regularmente es cuando tenemos mucha dispersión y a veces nos apasionan una gran cantidad de cosas y no sabemos realmente hacia dónde orientarnos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este ejercicio de competencias y un poco para qué les puede servir esto? Digamos que este ejercicio lo hacemos en diferentes etapas de la vida. Uno, para encontrar patrones o cómo la gente construye un concepto de erizo. ¿Cómo puedo llegar yo a construir un concepto de erizo y saber en qué área realmente me puedo especializar? Puedo llegar a ser el mejor, me puede llegar a motivar porque me motiva en realidad y puedo hacer dinero con eso. Y cómo puedo también estar en una etapa de dispersión en donde tengo algo de inseguridad o donde hay muchas áreas que todavía no he logrado ubicar. A lo largo de su vida ustedes pueden encontrar diferentes patrones. Lo que se encuentra regularmente es que ustedes tienen conceptos de erizo al inicio de su trayectoria y al final de la misma, pero son distintos, porque mientras que ustedes al inicio de su trayectoria ubican algunas pocas habilidades o competencias que regularmente están asociadas al emprendimiento, al final de su trayectoria con su experiencia, ustedes van a encontrar a lo largo de los años, por eso dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Es que a lo largo de los años y de su experiencia ustedes ya saben para qué fueron hechos, o sea, para qué vinieron a este mundo, ¿cierto? Así sea, como decía Jorge Luis Borges, que lo aprendió ya a sus 85 años de vida, ¿cierto? O como decía Gabriel García Márquez, que la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Hay algunos que les llega antes, pero hay otros que tienen que envejecer para lograrlo. Entonces, un poco es la invitación a que apliquen este ejercicio apenas como puedan, lo reflexionen ya en su interior y lo apliquen en diferentes etapas. Ya como cierre del seminario, quiero dejarlos con una serie de reflexiones en torno a los temas de emprendimiento. No se las voy a leer porque pues, aquí todos sabemos leer, simplemente es para colocarlas ahí, pero entre las que quiero rescatar es, una de ellas es que esta cuestión del emprendimiento es una cuestión que es 100% experiencia vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el emprendimiento no se hace solamente con teoría. El emprendimiento se hace con procesos de ensayo y error, lanzándonos al agua a emprender, lanzándonos al agua a proponer propuestas de que generen valor donde quiera que ustedes se encuentren. Pero también otra de las reflexiones es que esto es un proceso de ensayo y error. O sea, no le tengan miedo al fracaso, no le tengan miedo a embarrarla una y otra vez. Todos aprendemos del fracaso. Si yo les dijera cuántas veces he fracasado en negocios y en diferentes alternativas, yo contaría como más de 5 y con grandes errores que me han dejado grandes aprendizajes. Y cada uno de ellos me ha servido para construir al futuro. Entonces, nuevamente esta cuestión del emprendimiento es una cuestión del ensayo-error. Y la otra reflexión entre las que ustedes se encuentran ahí es, sean visionarios, vean más allá de donde ustedes se encuentran sentados en este momento. Apliquen la prospectiva, piensen a 20 años, no piensen en el corto plazo, no adopten estrategias muchas veces como la del zorro en dispersarse, sino traten de concentrarse en lo que realmente a ustedes les apasiona y pueden llegar a ser los mejores del mundo. Con esto quiero cerrarlos e invitarlos
a que sigan emprendiendo, sigan en el camino, y pues ahora les doy espacio para preguntas y reflexiones. ¿Preguntas? Recuerden, no hay pregunta tonta, todo se vale, la más mínima que se les ocurra. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Vale. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en este claustro y espero estar con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias. Bien, de esta manera hemos concluido. Sin embargo, voy a ceder la palabra al economista Tula para que pueda clausurar el evento. También recordarle a los chicos, se les va a entregar el certificado. Guarden silencio. Al momento que la señorita mencione el nombre, levantan su brazo para que el certificado llegue a sus lugares y posteriormente puedan salir del evento. Bien, entonces voy a ceder la palabra a la directora del Centro de Emprendimiento para realizar la clausura respectiva. Gracias. Bien, sin más palabras, jóvenes, felicitaciones por su participación del día de hoy. Hemos podido reflexionar de la importancia de desarrollar el espíritu emprendedor, algunas características y competencias. Existen diversas técnicas y herramientas y el día de hoy hemos aprendido algunas de ellas, ¿sí? Existen otras todavía que vamos a ir desarrollando en el transcurso del año 2015. Solo me resta invitarles a participar de las actividades que tenemos el día viernes, que nosotros tenemos a las 3 de la tarde en el local de Real. El día sábado, que tenemos a las 9 de la mañana también en el local de Real, un panel de oportunidades donde se van a presentar el tema de los emprendimientos para exportar, emprendimientos startup, emprendimientos tecnológicos. Tenemos 2 personas que están viniendo de Lima que nos van a compartir sus experiencias y también alternativas de financiamiento. Eso es el día sábado a las 9 de la mañana en el local de Real, y el día domingo cerramos nuestro mes del emprendimiento con un domingo emprendedor, ¿no? El día domingo 30 cerramos con actividades del cine emprendedor, el gym emprendedor y también nuestro karaoke emprendedor a escoger, ¿de acuerdo? Tienen diversas actividades y ahí cerramos nuestras actividades del mes del emprendimiento y también de nuestro año 2014, ¿ok? Felicitaciones a todos ustedes y más bien vamos a entregarles su certificado tal cual les hemos ofrecido para que ustedes puedan llevarse su constancia y les pueda ayudar también para su currículum vitae. ¿Ok? Gracias, chicos.